Vamos a ver, la última hora es ese encuentro, esa negociación que parece que va a llevarse a cabo en la frontera de Bielorrusia, entre Rusia y Ucrania. ¿Hay esperanzas de que salga algo de este encuentro, Aurora? Hola, sí, es una reunión que se está celebrando ya en la frontera de Bielorrusia. Como dices, no hay muchas esperanzas. Aquí el presidente Vladimir Zelensky ya ha dicho que es poco optimista respecto a los resultados de esta reunión. Hay muy pocas esperanzas, pero también insiste en que todo hay que probarlo y que una posibilidad, aunque sea pequeña, hay que intentarlo para que luego no se pueda decir que no trató de parar esta guerra. Pero las esperanzas son muy pocas de pararlas. La decisión del presidente Vladimir Putin de declarar la guerra total a Ucrania estaba ya implementándose. De hecho, aquí en Leópolis, que está como a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, por donde huye la mayoría de los desplazados y los refugiados, cuando veníamos hacia el centro hemos visto que se están reforzando todas las defensas, las trincheras con sacos terreros, los bloques de hormigón que han puesto en la carretera para frenar el paso de posibles tropas rusas. Todo eso se está reforzando y es señal de que no hay muchas esperanzas. El país está resistiendo, como nos estás contando, Aurora. Incluso cabría la posibilidad de que salieran presos para unirse a estos combates frente a las tropas rusas. Perdona, ¿cabría la posibilidad? Es que no te de sacar presos de la cárcel para unirse a los combatientes frente a las tropas rusas. Sí, bueno, eso es una posibilidad que no se ha terminado de plantear aquí. No sé, no te puedo decir realmente si eso puede ser porque no es algo que se esté comentando realmente. Bueno, todo es fruto, entendemos, de la desesperación de un país que intenta resistir. Tú estás en Leópolis, como dices, a 70 kilómetros de donde se suceden los bombardeos. ¿Y cuál es la sensación en ese lugar? Estás con refugiados, con gente que intenta salir del país hacia Polonia. Sí, aquí es también se consideraba el lugar donde podría trasladarse el gobierno ucraniano en caso de una invasión de Kiev. Finalmente no ha sido así. El presidente Zelensky y el resto del gobierno están allí resistiendo junto con el ejército. Aquí la sensación, bueno, se oyen alarmas antiaéreas a lo largo de todo el día. La gente se ha acostumbrado ya a ir a los refugios. La sensación aquí es que el frente puede abrirse de un momento a otro y la guerra, realmente la guerra auténtica, puede llegar. Ha habido bombardeos ya en las proximidades, en los aeródromos. Ternópolis no está muy lejos, allí hubo un momento en que se evacuó la ciudad y, como te digo, bueno, la sensación es que la guerra sí puede llegar aquí de un momento a otro. Y si eso ocurre, ¿qué pasa con todas esas personas a las que se ha pedido que se queden en casa? Porque aquí hay una difícil decisión, huir, marcharte del país o intentarlo al menos, o quedarte en casa escuchando las sirenas y los bombardeos. ¿Qué pasa con todas esas personas que todavía permanecen en sus casas si se convierte esto en una guerra total, Aurora? Claro, bueno, pues aquí supongo que ocurriría lo mismo que pasó en Kiev o que ha ocurrido en Odessa o en Kharkiv. Todo el que tiene un vehículo, todo el que tiene una familia, pues intenta salvarse, intenta pasar a Polonia, a la República Checa, a Rumanía o incluso a Moldavia. Y los que no, pues sobreviven como es en cualquier otra guerra. Es decir, cuando hay un bombardeo bajarán a los refugios. Aquí la mayoría de las casas tienen sótanos, los han habilitado ya, han estado, llevan tiempo, llevan pues semanas preparándolos. Tienen agua, energía eléctrica, un buen sistema de ventilación, pues la gente bajaría a los refugios en los momentos más críticos para protegerse. Y aquí la verdad es que con los que hemos hablado, sobre todo con los grupos de defensa territorial, que están formados por voluntarios, todos tienen pues armas, pero armas básicas de caza en casa. No dudan en utilizarlas y están dispuestos a presentar frente. ¿Cuál es la situación en los hospitales? Con todos los ucranianos que hemos ido hablando estos días, dicen, por favor, que se envíen medicinas. Nos decían que estaban saliendo enfermos COVID para que entraran soldados heridos. ¿Cuál es ahora mismo la situación en los hospitales de Ucrania? Hasta donde nosotros sabemos, se están cubriendo las necesidades. Ellos se han organizado también, haciendo acopio de medicamentos y la situación en los hospitales pues no es mala hasta donde a nosotros nos han dicho. ¿Y los refugiados? ¿Qué dicen los refugiados? Tú tienes oportunidad de estar con ellos en estos momentos, como nos decías, en Leópolis, Aurora. Entendemos que tristeza, incredulidad, desesperación, incertidumbre. Refugiados y desplazados están desesperados porque aquí en la frontera de Krakovets, que es donde acude la mayor parte de la gente, una vez que tú llegas a la zona fronteriza, la fila de vehículos puede estar entre 20 y 30 kilómetros del lugar, del punto donde tienes que pasar. Entonces, una vez que te sitúas en la fila, ahí ya te mueves, puedes estar perfectamente 24 horas hasta que llegas a ese punto. No porque se pase muy lentamente, sino porque sencillamente no se pasa, no se cruza.
Hay un filtro, la gente que está en edad de luchar, que es entre los 18 y los 60 años, en teoría no podría abandonar el país. Lo que pasa es que, claro, van con las familias y eso supondría en muchos casos obligar a la familia a quedarse también en Ucrania. Entonces hay un filtro muy estricto, hay muchas horas en las que la frontera no deja pasar absolutamente a nadie y la fila avanza muy, muy lentamente. Ya te digo, hasta el punto de que 24 horas es el tiempo medio de espera para cruzar por Cracovets. Eso con temperaturas bajo cero, pasando la noche en el coche, niños, ancianos, y ahora además está nevando. Anoche cayó una nevada bastante fuerte y está todo cubierto de nieve. O sea que la situación para quienes intentan huir, para quienes intentan marcharse, tampoco es fácil. ¿Y qué tipo de ayuda reciben todas estas personas? Nos estás diciendo que están a temperaturas bajo cero, quizá metidos en el coche, familias con niños, van a tener que pasar todavía bastantes horas hasta que logren salir de Ucrania. ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda? ¿La que está enviando los países les está llegando ya a los refugiados que intentan escapar, que intentan huir del país? No les está llegando prácticamente nada. Cada uno va con sus medios. Precisamente ayer estábamos en las farmacias y supermercados que están en la carretera que va hacia Cracovets. En las farmacias se habían agotado ya analgésicos, antitérmicos, en fin, las medicinas más básicas ya no tenían, porque las habían comprado todas. En los supermercados de la zona de la carretera también faltan alimentos enlatados, faltan fiambres, porque también los han comprado, y no reciben ningún tipo de ayuda. Solo encontramos un grupo de defensa territorial que nos decía que estaban controlando la llegada de posibles saboteadores rusos y, de paso que estaban allí, pues sí que se encargan a nivel personal de llevar bocadillos, de ayudar a la gente, llevarles agua, incluso indicarles cuál era el mejor camino para llegar a la frontera, pero es algo voluntario a nivel totalmente personal. No están recibiendo ninguna ayuda oficial, organizada de ningún tipo de institución, nada, ni estatal, ni internacional, absolutamente nada. Aurora, la población se siente abandonada. Estamos escuchando que ese lanzamiento de SOS por parte del país, esa petición de integración en la Unión Europea para sentirse más respaldados, ¿crees que se sienten solos? Sí, es una idea que nos han hecho llegar insistentemente cuando hablamos con los ucranianos. Piden ayuda internacional, nos preguntan dónde están nuestros socios, dónde están todos esos países que decían que nos iban a ayudar, que si había una guerra conseguirían echarnos una mano. Nadie, ninguno de ellos ha aparecido, nos decían, a pesar de que saben que les llegan misiles, que les llega armamento, que ha entregado Estados Unidos, que entregan los países de la Unión Europea. Aún así no es suficiente. Y sí que se sienten solos y abandonados en un momento crítico para la existencia y el futuro de Ucrania. Y Aurora, ¿y los periodistas? Ya que hablamos contigo, periodista aragonesa, enviada especial de Radio Nacional, ¿no os parece mentira que esto esté ocurriendo en Europa en estos momentos? También yo creo que para los periodistas pues casi tenéis que pellizcaros los que estéis ahí viviendo lo que estáis viviendo. Sí, es un momento histórico y todos creemos que realmente el presidente Vladimir Putin nunca iba a atreverse, los ucranianos también lo pensaban, la mayoría de ellos, Putin nunca iba a atreverse a invadir un país europeo en el siglo XXI. No es una guerra que, digamos, se esté llevando a cabo. Otra cosa ha sido la invasión de Siria, otra cosa son estados fallidos como Libia, pero invadir un país europeo, pacífico, democrático, sencillamente porque en 2014 decidió con la revolución del Maidán alejarse de la órbita rusa, alejarse de la influencia del Kremlin, ser independiente, tomar su propio camino y acercarse a la Unión Europea, pues realmente es una iniciativa, una medida que no cuadra con la política internacional, con la geopolítica del siglo XXI.